que tuvo diferente la cosecha del coronavirus. Y puta que fue diferente, realmente diferente, en todo sentido, ¿no? Del ambiente en general, la cosecha es un momento de mucha adrenalina, de mucha locura, de compartir, bueno, de alegría, de gozo en todos los sentidos, y de mucho laburo, de mucha circulación. Nada de eso sucedió. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, obviamente hubo que tener la mitad de los cosecheros, tomar todos los recaudos, la mitad de la gente en la bodega, poca selección, poco mano de obra en general y con mucho recaudo, con muy poca circulación. Pero bueno, por suerte, por lo general a la mayoría de la bodega le tocó pasada la mitad de la cosecha y por suerte la pudimos sacar adelante, ¿no? A mí solo me queda entrar un poquito de uva este año y listo, esta semana. Y después, ¿qué varietal puedo destacar? Bueno, me gustó mucho el Cabernet Sauvignon de Tolombón. El hecho, lo distinto también de la cosecha esta, que tuvo 400 milímetros anuales, imagínate. En el caso de Cafayate, 430, Animaná 400, ahí donde estoy yo en el Valle Arriba, 330. Así que, bueno, más del doble de la media, ¿no?, histórica. Así que eso trajo muchos días nublados, mucha lluvia, pero por suerte la sanidad en general fue excelente. Y como característica, como me imagino los vinos, con mucha frescura por este motivo. Al tener ciclos más largos y una madurez más prolongada, el año pasado habíamos tenido todo lo contrario, un clima bastante seco al inicio que retrasó más de 2 semanas la cosecha en muchos casos, y este año lo contrario, así que me imagino más frescura en los vinos. ¿Qué más me falta? Bueno, nada, eso, ingeniero agrónomo yo, lado B, que tuve que cargar 3 veces el tráiler entero que tengo de caballo, con el que ando para todos lados, solo 100%, así que me bajé unos 5 kilitos y fue un año de carga y descarga y carga de gamelas, porque muy poca gente y no se podía circular de a dos, así que eso fue el lado B. Buen día, aquí Ale Pepa contándote un poquito sobre la cosecha 2020 que todavía seguimos viviendo aquí en los Valles Calchaquíes. Los valles se presentaron con un inicio de cosecha mucho más lento, mucho más frío, noviembre, diciembre y enero más frío que años anteriores, por lo tanto empezamos muy lentamente la cosecha en enero con pocos kilos de uva y se fue acomodando la madurez y la temperatura en febrero y en marzo, volviéndose un año un poco más parecido a años anteriores. Tuvimos un poco más de nubes, lo hablamos con Fran Telechea, esas nubes dieron mucho más frescura y una madurez mucho más lenta que años anteriores, y se va a ver reflejado en el ingreso de kilos de uva. Cuando comparemos lo que ingresamos habitualmente en enero, en febrero, va a ir mucho menor cantidad, vamos a ir viendo mucho menor cantidad de kilos de uva en enero y febrero versus años anteriores. La madurez fue lenta, lo que da aromas más delicados y da aromas y sabores mucho más frescos. Vamos a tener vinos más refrescantes y más frescos que cosechas anteriores. Se destacan para mí en las variedades blancas el Sauvignon Blanc y el Chardonnay. La verdad, muy bonitos salieron, muy bien. Luego, ahí por mediados del mes de febrero, ya empezamos con la reina del valle, que es el torrontés, con lo cual vamos a tener unos torrontés con una frescura de la mano de lo que te estoy contando del clima, que no teníamos años anteriores, esa frescura más tirando hacia aromas cítricos, minerales, sí, sabores vibrantes, más que atropicales, en nuestro caso, siempre hablando. Y en las tintas, lógicamente, para mí, en Cafayate, la reina de las tintas va a ser el Malbec este año, unos colores espectaculares, profundos, negros, con aromas a frutas frescas y con taninos súper suaves. Y en nuestra finca de Chañar Punco, sin ninguna duda, la estrella va a ser el Cabernet Sauvignon. Impresionante el Cabernet Sauvignon en la finca de Chañar Punco. Realmente una tipicidad extraordinaria. Ni hablar de los colores y sabores, ¿sí? Impresionante el Cabernet Sauvignon allá.
Bueno, como anécdota paralela a la cosecha, y te voy a mandar unas fotos, este año realizamos la primer cosecha de nuestro mini proyectito en una finca que se llama La Turbina. Son viejas terrazas indígenas, allá donde vivía don Michel, metido en el medio de la montaña, a 2100 metros sobre el nivel del mar, aquí en Cafayate, Silla Cochulla arriba, en la toma del río, donde cosechamos el primer Chardonnay y el primer Grenache. Mini proyectitos, muy divertidos, esas cosas que te sacan de la realidad y te sacan de tu tarea habitual de técnico y te llevan a la artesanía. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Luis Asmet, enólogo de bodega Puna. Estamos aquí en Cachi, cerca del mediodía. Un día soleado, como los característicos de acá, de la zona, con mucha insolación, mucha iluminación, lo que favorece mucho para esta madurez de las uvas. Ya estamos promediando un poquito más del 70% de la vendimia. Y bueno, contarles un poquito cómo se ha desarrollado este año desde el punto de vista vitivinícola para la elaboración de vinos. Ha sido un año con algunas diferencias de punto de madurez, donde hemos tenido que trabajar un poquito más para decidir el punto de cosecha óptimo en cada cuadro, en cada parcela. Ha sido un trabajo más minucioso para determinar cuándo debemos de levantar el punto de cosecha óptimo para cada variedad y, y vino a desarrollar o estilo. Eh, Más allá de estar en una situación compleja en el mundo con toda esta pandemia, pareciera que cuando uno está en vendimia hace abstracción de todo esto, porque bueno, permitida nuestra actividad dentro de todas las restricciones y tomando las precauciones y protocolos correspondientes para trabajar ante semejante situación, estamos haciéndolo de la mejor manera. Y podemos decir que se nos presenta un año muy interesante. He visto ya resultados que están terminando fermentación o están en proceso, con mucha expresión aromática en los blancos, sobre todo el torrontés, el sauvignon, que son los que hacemos aquí, con mucha fruta, frescura, y vamos a tener unos excelentes vinos blancos de, de la marca Puna. Y en cuanto al Malbec, bueno, ha sido muy heterogéneo, quizás en ese hemos tenido que trabajar un poquito más el seguimiento de la madurez, pero teniendo en cuenta esta impronta hemos ido logrando puntos de cosecha óptimos. En algunos nos ha dado una situación de atraso en el punto de madurez óptima, por eso todavía estamos y nos quedan unos 15 días más para ir cortando ese 30% que a lo mejor se está resistiendo un poquito a llegar a su madurez, pero la planta está intacta, buena canopia, con muy buena vegetación. Entonces vamos a lograr la madurez y tenemos que tener la paciencia de esperarla, que nos permita obtener los vinos de una madurez polifenólica óptima. Así que bueno, a pesar de toda esta situación que nos entristece y nos tiene preocupados, el vino nos va a seguir dando satisfacciones y esperemos que una vez pueda pasar toda esta situación de angustia y pena y tristeza por la pandemia, podamos brindar con mucha satisfacción con estos vinos de la cosecha 2020. Bueno. Hola a todos, soy Paula González, enóloga de Piros Wines y quería contarles cómo ha sido para nosotros esta vendimia 2020, que sin dudas que ha sido una vendimia un tanto atípica, bastante más acotada en cuanto a tiempos y donde creo que ha sido un año de desafíos. Nosotros en nuestra finca, que se encuentra ubicada en Valle de Pedernal, a 90 kilómetros al suroeste de la provincia de San Juan, comenzamos con la cosecha del Malbec la primera semana de marzo, algo anómalo para la zona, porque debido a las altas temperaturas que se registraron durante los últimos meses del año, es que la cosecha se había anticipada unos 20 días aproximadamente. Pero bueno, previendo todo esto, tuvimos la posibilidad de cosechar las uvas con un muy buen grado de madurez polifenólica, con alcoholes potenciales no tan altos, lo que nos ha permitido mantener la frescura, con buenos niveles de acidez total y pH, y también respetando la tipicidad varietal de los mostos y vinos que tenemos en proceso de fermentación.
Este año creo que más allá de la calidad fitosanitaria se destaca la elevada concentración de color y carga tánica que tenemos en los vinos, junto con la gran expresión frutal. Nosotros en la bodega estamos realizando también numerosas microvinificaciones de diferentes parcelas de nuestro viñedo para poder continuar con el estudio de los suelos calcáreos, que son formaciones de más de 480 millones de años. Es por eso que tenemos fermentaciones en barricas, en cubas de madera y pequeños tanques para poder tener identificada cada zona y el aporte de cada una de ellas que genera. Creo que esta cosecha 2020 sin dudas será una a la cual recordaremos y tendremos muy presente. El Valle de Pedernal está en la precordillera sanjuanina, a 90 kilómetros al sur-oeste de la ciudad de San Juan. Es un terruño desde el punto de vista vitícola muy especial y a partir del año 2007 cuenta con identificación geográfica. La altitud va de los 1250 a los 1500 metros, los suelos son ideales para este tipo de viticultura y el clima es continental frío. Durante esta última estación el invierno fue frío, largo, pero en los viñedos hubieron solo 2 nevadas que no fueron de consideración. Las temperaturas comenzaron a aumentar promediando octubre, los valores continuaron de manera muy favorable, lo que junto con la ausencia de precipitaciones favorecieron el crecimiento vegetativo. Esto acompañado por un manejo agronómico ajustado a las necesidades de cada uno de los microterruños que hay en el viñedo, especialmente en lo que al riego se refiere, permitió que al inicio del embero, los primeros de enero, el follaje de las plantas estuviera completamente formado y de manera óptima, en lo que a tamaño, calidad y uniformidad se refiere. Este es un tema muy importante porque es en las hojas donde se realiza la fotosíntesis, que es la responsable de la producción de azúcar y la base a partir de la cual se van a formar distintos compuestos, incluyendo aquellos asociados a la calidad de las uvas, como por ejemplo aromas, sabores, color, etc. Durante esta estación, la madurez se llevó a cabo desde inicios de enero hasta mediados de marzo, con condiciones climáticas muy favorables, escasas precipitaciones, temperaturas medias algo mayores a las normales de la zona, pero dentro del rango ideal para las plantas. Estas condiciones favorables climáticas, sumadas a las excelentes condiciones del follaje y al manejo del riego, posibilitaron una madurez excelente de las uvas en los diferentes microterruños que hay en el viñedo. Como resultado de esto, las uvas presentaron taninos dulces, para nada agresivos, muy buena acidez, color muy intenso, mucha fruta y alta concentración. Sin duda serán el punto de partida para vinos de altísima calidad que estarán a la altura de lo que es el Valle de Pedernal y en particular a lo que Piros viene mostrando. Bueno, en la cosecha 2020 en general para mí ha sido espectacular. Muy buena cosecha. Lo difícil, por supuesto, que ha sido el coronavirus y todo lo que trae aparejado, pero en sí la cosecha ha sido espectacular. Resalto que al haber menos rendimiento en las zonas altas y mayores temperaturas, y sobre todo yo te diría y te lo marcaría el tema de falta de agua, la cosecha se adelantó. Si se logró cosechar en tiempo y forma, tenemos grandes vinos. Dado estas temperaturas se bloqueó la acidez, así que mantuvo las acidez altas con alcoholes interesantes. Y algo que estaba justamente esta mañana hablando con algunos de los colegas, me parece que lo más interesante es que después de muchos años donde nosotros pensábamos que éramos totalmente se mantenía el mismo carácter año a año. Hoy te puedo decir, después del 2010 al 2020, que cada cosecha ha sido muy distinta, con vinos muy particulares. Entonces empezamos a tener añadas. ¿Cuál es mejor o peor? No te lo podría decir, pero sí que se empieza a notar el tema de añadas. Para destacar el Cabernet Franc de Cepillo, los Malbec de Gualtallarí, el Malbec de Altamira, que está espectacular, los Cabernet de Agrelo. Yo creo que ahí hay una gran diferencia. Y lo que ha entrado hasta el momento de Bonarda del Este va a ser gran año, gran año. Creo que lo más divertido para no sufrir ha sido que para llegar a Vistaflores tenés que pasar 6 controles y todo lo que significa esta situación tan anómala o no normal.
pero me he divertido, la he pasado bien en esta cosecha. Y bueno, básicamente sí, obviamente esta cosecha para mí partimos de la base que hay 3 cosas fundamentales que la hacen diferente a cosechas anteriores. La primera, y bueno, y que tuvo mucho impacto y que sigue teniendo impacto, es obviamente el tema del coronavirus, que sin lugar a dudas afectó y mucho en todo, no solo en la cosecha, sino en todo el quehacer diario de la bodega y demás. Como segunda cosa importante, yo creo que bueno, que me imagino que estarás al tanto que va a ser un año con un adelantamiento récord en la fecha de cosecha. Cuando digo adelantamiento récord, no sin precedentes. Yo llegué a Mendoza ya hace 20 años, desde Uruguay. Nunca había vivido, desde el 99 que hago cosecha, nunca había visto el adelantamiento que hubo este año. 20, 25 y hasta 30 días. 25 días a promedio en la zona de Vistalba, Las Compuertas, el corazón de Fabre-Montmayou. Y bueno, y casi 30 días en Gualtallarí, donde tenemos una hermosa propiedad y producimos mucha uva. Eso sería el segundo punto importante, yo creo, a destacar. Y el tercero es que, bueno, ese adelantamiento, los calores que tuvimos durante el verano y demás, hicieron que las uvas llegaran con un potencial impresionante. En términos de color, en términos de datos. Yo creo que el 2020 va a ser recordado no solo por todo lo que está pasando, como te comentaba, por el adelantamiento, sino también por la calidad. Sobre todo en los vinos tintos, mucho color, mucho alcohol también, que eso se puede llegar a ser un problema, pero en las viñas donde se pudo manejar, las fechas de cosecha anticipada, como hemos hecho nosotros, por ejemplo, no se va a notar tanto la influencia. Todo, yo creo que en general la provincia reaccionó a tiempo, vio que se venía un año caluroso y en general se adelantaron todas las cosechas. El lado B, la parte no tan distinta de esta cosecha, por así decirlo, sería el impacto en todo sentido, como te decía, del coronavirus. Va a ser, yo creo, el año más limpio en lo que a higiene en las bodegas se refiere, en higiene en las cosechas. Todo el mundo pendiente del alcohol, todo el mundo pendiente del barbijo, atípico en ese sentido, y atípico en el otro sentido, que el que yo siempre disfruto de las cosechas, que este año lamentablemente no pudo ser, y es que los fines de semana de cosecha ir a venir con mis hijos a la bodega, probar los mostos, que me ayudaran, ir a la finca, sacar muestras. Bueno, este año tuve que cambiar eso por tareas en casa, alternarme con mi señora, que es enóloga también, estar los dos yendo y viniendo todo el día, autorizaciones para circular, bueno, bastante estresante, pero en líneas generales, bueno, esperamos poder terminarla y que sea una cosecha para el recuerdo, en todos los aspectos. Así que bueno. Nuestra zona de influencia es casi todo Valle de Uco, Luján de Cuyo. Trabajamos este año con 40 viñas, la mayoría son bloquecitos repartidos desde Pareditas al sur de San Carlos hasta Las Compuertas en Luján de Cuyo. Y la verdad que nunca cosechamos, por ejemplo, en la misma fecha el Cabernet Sauvignon de Marchiori y el Cobos Chañares, que es de árboles. Siempre Cobos Chañares sale la segunda semana de marzo y el Cabernet del Volturno sale la tercera semana de abril. Este año cosechamos toda la segunda semana de marzo, fue increíble. Así que en líneas generales te cuento que actuamos muy rápido, no tuvimos problemas con alcoholes altos, hemos cosechado antes de lo habitual, por supuesto, para evitar los sobremaduros, y eso trajo aparejado mayor acidez en los vinos, colores preciosos, hay frescura. Hay viñas que los taninos no llegaron a afinarse tanto como queríamos, pero en líneas generales tenemos una cosecha muy linda. ¿Cómo me imagino que serán los vinos 2020? Como te digo, muy vivaces, muy energéticos, contando mucho de fruta fresca, al menos de nuestro lado, y con largos de boca medio. La anécdota es esa, ¿viste? Un día nos sentamos y dijimos, boludo, hay que cosechar el F1 de Marchiori. No, para que es marzo.
no, hay que cosecharlo igual. Le damos a Paul y me dice, no, están equivocados, tomen de vuelta el Brix. Paul, le digo, se va toda la mierda, sacamos ya. Bueno, me dice, metele porque supongo que saben tomar Brix. Así que nada, cada vez que íbamos por la viña no lo podíamos creer, estar cosechando Cabernet, Pinot y Malbec, todos juntos. Con el Facu, que es el agrónomo, que él tuvo mucho que ver en este movimiento rápido, logístico. Me faltó un datito, metimos 80% de la vendimia en menos de 2 semanas, ¿sí? Una locura que fue primera semana de marzo y segunda semana de marzo. Casi como que la tierra hubiera sabido que venía el coronavirus y nos adelantó la cosecha. Puteamos mucho, pero ya estamos. Ese es otro lado B, que es como una reflexión interna eh, de lo que está pasando con el calentamiento global, que en este caso jugó a favor. Rápidamente, al principio empezó una cosecha distinta. Allá por enero empezamos a ver que venía muy adelantada. Entonces empezamos a sacar cuentas. En algunos lugares 10 días, en otros 15, en otros 20. El verano se presentó muy cálido. Ya habíamos tenido un noviembre muy cálido. Diciembre y enero no fue distinto tampoco. Entonces nos encontramos con muchas uvas en condiciones de madurez mucho más rápidas que otros años, con lo cual empezamos a cosechar lugares con una anticipación de hasta 20 días. Al principio se notaba que esos vinos estaban con mucho alcohol, mucha acidez, pero verdes o herbales, algunos taninos. Con el tiempo, después que fue ingresando la uva, se fue acomodando la madurez de los taninos. En síntesis, lo que veo de la cosecha 2020, primer punto, muy sano, una sanidad óptima. Y bueno, vamos a tener vinos con muy buena expresión de fruta, muchísimo color, mucha concentración y un tanto más amplios y concentrados o densos que otros años de lo que veníamos haciendo, con lo cual vuelvo al punto que ha sido ha sido fundamental la estrategia de cosecha para tener distintos perfiles de vino, porque estaba todo maduro. Entonces de ahí la logística ha sido y ha sido clave en esta cosecha. Van a haber grandes vinos en la cosecha 2020, grandes vinos, sobre todo por la calidad y por el cariño y el amor que hay atrás de estos vinos, especialmente de la gente que está en las bodegas y en las viñas. Que vino un poco adelantada, te diría alrededor de 15 días, básicamente producido en un primer momento por una helada que hubo temprana una helada tardía, perdón, en la primavera, que pensábamos que no había tenido un efecto sobre el rendimiento, pero efectivamente después lo vimos en la cantidad de granos que tenía cada racimo. Y bueno, vamos a tener alrededor de un 15% menos de productividad en las uvas. También la escasez de agua y la temperatura hizo que los tamaños de los granos fueran menores. Y en general podemos decir que vamos a tener una cosecha con un poco más de concentración que la que veníamos teniendo referida a la cosecha 2019. Pero sin dudarlo tenemos una vendimia también excepcional. Gracias a Dios hemos sido bendecidos con una seguidilla de vendimias muy buenas, de 18, 19, inclusive la 17, pero podríamos decir 17, 18, 19 y ahora 20, cosechas excepcionales, asignadas en el caso de la 2020 con una muchísima concentración, taninos en un punto de madurez excelente, y después teníamos en los blancos, podemos decir que también hemos tenido una calidad excepcional con acidez elevada, pHs bajos y también adelantada. Podemos decir que vamos a terminar la vendimia alrededor de la
segunda semana de abril, con lo cual vamos a estar terminando, como dijimos, comenzó adelantado y va a terminar también adelantado unos 15 a 20 días con respecto a las fechas normales de vendimia. Va a ser una muy buena cosecha, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido con la cuarentena. Gracias a Dios vamos a terminarla justo antes de que se decrete o se manifieste el pico máximo de contagio, lo cual va a ser algo beneficioso para todos los que trabajamos en esta industria, que bueno, como todos le estamos poniendo el hombro para que tengamos buenos vinos para celebrar cuando salgamos de esta cuarentena. Todas las regiones de Argentina se mostraron más calientes, excepto Valles Calchaquíes, que se mantuvo levemente y prácticamente no es significativa, digamos, las temperaturas por encima del año anterior, así que casi normal respecto al año anterior Valles Calchaquíes, pero sí toda la región del oeste, todo lo que fue Cuyo, más caliente que el año anterior, excepto Mar del Plata. Mar del Plata fue la única región en Argentina donde nosotros operamos que fue aproximadamente un 5, un 6% más frío en grados días que el año anterior, y es la excepción a la regla. Estas temperaturas más altas lo que hizo fue acelerar el proceso de madurez. Esto también se potenció con una menor producción, por lo tanto este es un año que se caracteriza por relaciones hoja-frutos más altas, lo cual desde el punto de vista cualitativo siempre ayuda. Obviamente se pueden alcanzar componentes, los que vos ya sabés, todo lo que son polifenoles, etcétera, en una mayor proporción que un año donde haya mayor nivel de productividad, entonces un año menos productivo, y creo que eso ha compensado un año caliente. En general, en lo personal, los años calientes siempre, mi experiencia, no son los mejores, pero esto pareciera ser la excepción, porque esta menor productividad ha compensado estas mayores temperaturas. Lo importante, lo primero es los meses de septiembre, pre-brotación, pero con yema hinchada, hubo temperaturas por debajo de los 9 grados, bajo cero, menos 9 grados, y eso provocó seguramente algún daño en las yemas, y por eso los rendimientos de esta cosecha son menores, variando, digamos, depende de la variedad, pero entre un 15 a un 30% menos rendimientos con respecto al año pasado. Y también hubo eventos fuertes granizadas en las zonas de Guatallarí, pero eso ya en los periodos vegetativos. Después, ¿cómo definiría la cosecha? La cosecha se presentó cálida y seca. Esto provocó un adelantamiento en todas las variedades entre 15 y 20 días. Por ello yo estoy terminando mi cosecha 20 días menos, antes que el año pasado. Después hubo un evento de mucha lluvia en febrero, del 2 al 4 de febrero, que hubo muchas precipitaciones, pero así todo, la definición de la cosecha es seca y cálida. Entonces, lo que hubo que hacer mucho, que se hace siempre, pero ahora es extremar, es recorrer los viñedos, probar la uva y definir la cosecha, porque los taninos, realmente los polifenoles, estaban un poco inmaduros, pero con una gran carga de azúcar. Es decir, esa es mi idea de esta cosecha. Y después, bueno, se sumó el tema del coronavirus, lo que nos atrasó un poquito la cosecha, porque disminuimos la cantidad de cosechadores y demás. Y bueno, yo creo que va a ser una cosecha inolvidable, no por la uva, sino por todo lo que ha conllevado esto. La cosecha 2020 está caracterizada por un adelanto en las variedades tintas tardías, un salto grande de madurez fines de febrero, principios de marzo, que hizo que muchas blancas y tintas se cosecharan casi juntas. No por eso hubo pérdida de acidez, por ejemplo, que suele ser una característica de años calurosos. La acidez natural es muy buena, y el nivel de madurez muy bueno, muy completo en toda la uva, semilla, jugo y pulpa, y piel, perdón.
y tenemos más o menos, podemos decir que los perfiles de los vinos son en general maduros, sin notas herbáceas, mucha fruta negra, por lo menos durante la fermentación y al fin de la fermentación. Las variedades tardías también tienen características más bien maduras. Muy interesante que esto marque la cosecha, porque a veces es directamente imposible lograr eso en algunas variedades. Y bueno, la vendimia está cruzada por el coronavirus en todos los aspectos, en trabajar en condiciones de aislamiento, con muchos rubros que están asociados a la enología, que no están trabajando y hacen de soporte. Así que, bueno, hemos tenido que aplicar toda nuestra creatividad para, no sé, reparar máquinas, ajustar máquinas durante la vendimia por nuestros medios y no contando con los sectores de soporte, mantenimiento y ese tipo de cosas. Pero en general, hablando del vino estrictamente, la zona de Agrelo ha tenido muy buena producción, levemente afectada por la helada, y las zonas afectadas por la helada de octubre, por ahí, o previa en floración, han tenido mermas del 35% que se han visto traducidas en una calidad muy notable, un color muy intenso, y así que esperamos que en términos de calidad sea un gran año, realmente un gran año. Mendoza es una vendimia, como todos sabemos, distinta, dada circunstancia que se están viviendo a nivel mundial. Bueno, nosotros nos tocó vivir justo en una época que es la época de vendimia, así que por el lado de esta pandemia es rara, por el lado de la calidad de la vendimia es buenísima, es un año muy, muy seco, un año donde hemos tenido una muy buena sanidad. Te voy a hablar un poco sobre la zona nuestra, Luján de Cuyo, específicamente las compuertas, a donde estamos. Y es una zona donde la uva, a nuestro entender y a nuestro criterio, maduró 20 días antes, ¿sí?, que otros años. Y eso son por dos factores. Primero que todo, porque las temperaturas fueron más elevadas. Y segundo, porque el tamaño de la valla del grano de la uva fue más pequeño. Entonces había menos, digamos así, menos elementos que madurar. Maduró más temprano. Nosotros estamos en una zona que estamos entre 1050 y 1100 metros sobre el nivel del mar. Los días son cálidos y las noches son frescas, o sea que hay muy buena amplitud térmica. Esta posibilidad de vendimiar antes también nos ayudó a tener una buena acidez natural. O sea que desde ese punto de vista hemos tenido muy buena acidez natural, muy buena concentración, muy buen color, muy buena fruta, muy buena sanidad. Un año que para mí es un año muy, muy, muy lindo. En el Valle de Uco nosotros hemos terminado también 15 días antes de nuestra media. Nosotros terminamos el 10 de marzo de vendimiar en las compuertas y terminamos el 17 de marzo de vendimiar en el Valle de Uco. O sea que es una vendimia adelantada. Creo que va a ser un año muy bueno en lo que respecta a la calidad del producto final, ¿sí? Esto lo vamos a ver recién el año que viene. Y bueno, siempre pensando y siendo positivo que cuando pase esto la industria se vuelva a reactivar, ¿sí? Y realmente podamos empezar a mostrar lo que ha sido la vendimia 2020. Bueno. Esta cosecha, primero, es una cosecha menor, en un 20 o un 30%, y adelantada en alrededor de 15 días. ¿Por qué? Primero, hubieron heladas tardías de primavera que afectaron en cierta medida la producción, como en el caso de las blancas, y también
un año de temperaturas más altas en promedio que produjeron también un déficit de agua en las plantas, menor cantidad de agua de riego también, estamos en una situación de déficit hídrico con menores riegos en superficie, y también el consumo de agua por altas temperaturas fue mayor, lo cual creó también un déficit hídrico en las plantas que tuvo como efecto la disminución del tamaño del grano de los racimos. Esto es lo que ha afectado a la producción. ¿En qué características tuvo efecto? Va a tener efecto en que las variedades van a tener, sobre todo las tintas, una mayor concentración, un mayor volumen, van a ser vinos más carnosos, de mayor concentración, de excelente calidad. O sea, en 2 o 3 años vamos a ver vinos excepcionales. Seguimos la línea de las cosechas, las últimas 2 cosechas, la 18, extraordinaria, la 19, muy buena, y esta también, que va a ser, creo que de excelencia. Esto es muy importante, es menor en un 20 o un 30%, pero sí va a ser una cosecha de gran calidad. También hay algunas cosas interesantes que se confirman de lo que es hace una viticultura protectiva ante las mayores temperaturas, que se vuelve a confirmar en fincas, en una finca que pude desarrollar de 200 hectáreas con la orientación de las hileras este-oeste, lo cual da más protección y da una calidad excepcional. Bueno, esas son las características con respecto a variedades. Vemos un Malbec que va a ser fantástico, realmente va a ser algo para tener en cuenta, un Cabernet Franc de muy buen nivel. O sea, tenemos variedades sobre todo superlativas, como te digo, en el caso del Malbec y en el caso del Cabernet Franc. Y esto también es a una menor cantidad, pero por un efecto de menor tamaño de bayas, que va a tener más concentración, también con muy buenos aromas, pero sobre todo de muy buen volumen y también de maduración de taninos. Eso es una de las características que van a tener nuestros vinos. Es menor, pero es muy buena la cosecha de este año. Y gracias a Dios que se adelantó unos 15 días, los cuales enfrentamos menos problemas con respecto a la pandemia, y que podamos terminar la cosecha habiéndose adelantado 15 días. Por ejemplo, en mi pequeña finca de 2 hectáreas, la cosecha la realicé el 11 de marzo, con calidades excepcionales. El año 2020 se inicia con un ciclo vegetativo de buena brotación en el viñedo, y se presentaron heladas a mediados de octubre, junto con periodos de altas temperaturas en los meses de enero y febrero. A su vez, Mendoza en este año ha estado en un escenario de crisis hídrica, lo que nos llevó a ajustar estrategias de riego en función de los requerimientos del viñedo según el destino final de la uva. Las características climáticas, la verdad que nos provocaron o nos dieron una anticipación de la cosecha unos 15 días respecto a la media histórica. Pero sí se pudo observar también un muy buen estado de sanidad de todos los viñedos en general. Respecto a la vendimia propiamente dicha, contamos con los cosechadores necesarios para poder realizar la cosecha manual de manera muy prolija. Y llegó la uva sin mayores contratiempos a la bodega, así que estamos muy contentos por eso. Y en tiempo récord hemos cosechado las variedades tintas, finalizándolas el martes 24, ya que la madurez estaba muy avanzada y nos permitió también acortar los tiempos de cosecha, ya que para que la mayoría del personal pudiera realizar la cuarentena indicada por el Poder Ejecutivo. Al respecto, se extremaron también precauciones y medidas de seguridad, tanto en los viñedos como en las bodegas. Se proveyeron todos los elementos de seguridad, como barbijos, guantes, y también los insumos como el alcohol en gel. De este año, algo para destacar, me parece, es el Chardonnay de los viñedos de nuestros viñedos de Tupungato, que se caracterizan porque tienen un buen perfil aromático y fresco, y con unas notas cítricas y una equilibrada acidez.
Y un dato adicional a todo esto es que finalizada la vendimia, en la bodega se empezó a producir alcohol en gel para distribuir en la comunidad y en los centros de salud de los departamentos donde tenemos alguna injerencia. Vitícola, podemos decir que el año 2020 fue un año en el cual las temperaturas en la época del cuaje fueron bajas, con algunas incidencias en el cuaje, teniendo racimos con menos granos y menor peso. Eso influyó en que la región de Mendoza, en general, de acuerdo a los varietales, pero tiene entre un 20 y un 30% menos de rendimiento que el año anterior. Luego, en enero, hubo temperaturas bastante elevadas que aceleró la cosecha. En las uvas blancas solamente se aceleró una semana, que tuvimos que cosechar más temprano para mantener la acidez natural, la frescura y las notas cítricas que buscamos en estos vinos. En los vinos tintos podemos decir que entre 2 y 3 semanas se adelantó la cosecha. Muy buena calidad en los vinos tintos, con muy buena sanidad de uva, y ese adelanto representa dos cosas. Por un lado, una intensidad aromática más fresca en general en los vinos, pero al haber tenido menor rendimiento hay muy buena concentración de boca, muy buena sucrosidad, pero con un desafío de extraer menos, porque por ahí había algunos taninos que todavía no terminaban de madurar del todo, entonces hubo que hacer un trabajo de extracción un poquito menor en la bodega. Yo creo que hay que esperar una cosecha con vinos blancos con buen peso de boca y con buena frescura, y en los tintos muy buena frescura aromática, muy buen color y muy buena boca. Va a ser una cosecha muy recordada. Creo que son vinos para guardarse muy bien, con mucha aptitud para la guarda, pero con mucha frescura también para los vinos que son del año. Con respecto a los varietales, creo que el Malbec, como siempre en Argentina, tiene mucho para demostrar y expresó especialmente características muy típicas de cada terroir. De los Chacalles, de Tupungato, de Agrelo. Agrelo tiene muchas notas de violetas, de frutas rojas, con un tanino muy suave. Gualtallarí, una fruta negra muy interesante, con algunas notas herbales muy buenas. Y los Chacalles con esa textura, tensión y fruta roja que lo caracteriza, aparte de las especias. Creo que también como varietales distintos podemos destacar el Cabernet Franc, que creo que dio una tipicidad muy interesante en el año 2020. Nada, lo interesante fue que nos tuvimos que un poco tirar a la pileta con la cosecha, porque nunca nos imaginamos empezar a cosechar tintos de alta gama el 3, 4 de marzo, que era algo bastante poco común. Así que bueno, había que correr para que las máquinas y todo funcionase antes de tiempo. Y bueno, ahora estamos terminando la cosecha en marzo, cuando normalmente siempre la terminamos en abril o a fines de abril. Así que bueno, este año va a haber que esperar que lleguen las barricas para poder meter los vinos a barricas, cuando normalmente lo hacemos en mayo, junio. A diferencia de los años anteriores, esta vendimia 2020, que viene y se está desarrollando con una calidad en cuanto a materia prima desde el punto de vista sanitario y en algunos casos también, hasta diría inclusive rendimientos, ha tenido como algo sorprendente, por lo menos en mi experiencia de estos 40 años, que es un adelanto significativo en la madurez de los distintos varietales y aún en las distintas zonas. Notamos ya hacia fines de diciembre y en la primera quincena de enero del 2020 que el nivel de azúcar en esta etapa de envero de las distintas variedades, y en este caso puntual, en el caso nuestro para los vinos bases, venía muy avanzado. Era notorio, pero teníamos que esperar. Se desarrollaba un verano tradicional de Mendoza, con calor, días muy cálidos, muy soleados, con bajos porcentajes de humedad y una presencia casi nula de lluvia. Fue así que nosotros tuvimos que comenzar ya el inicio de la cosecha para uvas o vinos bases a fines de enero, comienzo de febrero, lo que generalmente en nuestra tradición ha sido de mediados de febrero aproximadamente al 20 de febrero.
Pero esto no quedó así. Empezamos a ver una rápida evolución en la madurez azucarina no polifenólica, o sea, lo que es la madurez de la pepita y la madurez del raquis o escobajo de la uva, pero sí en un avance importante en el tenor azucarino. Y lo hemos ratificado con adelantos en algunos casos de casi 25 a 30 días de cosecha respecto a los años anteriores, y con una riqueza azucarina muy importante, lo que ya lógicamente empieza a presagiar que la vendimia presente va a tener vinos de excelente calidad, pero con un tenor alcohólico bastante importante. Las mermas que hemos notado, por lo menos en nuestros oasis productivos, tanto en Alto Agrelo como fundamentalmente Valle de Uco, Los Árboles, se ha debido a una helada que se generó por el mes de octubre del 2019 y afectó fundamentalmente al Pinot Noir en cuanto a rendimientos. Pero su estado sanitario y la calidad de materia prima ha sido excelente. En cuanto a las otras variedades destinadas para nuestros vinos tranquilos, ya no como vinos bases, hemos notado una presencia importante en sus características aromáticas, muy buena fruta, muy buen desarrollo en cuanto a el proceso de fermentación y muy expresivo en la mayoría de los vinos que estamos ahora obteniendo para esta presente vendimia. Ahora bien, en cuanto a las dificultades de la vendimia, no solo se generó un adelanto importante en la recepción de esta materia prima en las distintas bodegas, que ha generado problemas del tipo industrial por falta de capacidad binaria para recibir la vendimia, y a eso se le ha sumado este imprevisto problema de la cuarentena, lo cual ha generado una dificultad bastante grande en cuanto al manejo de la cosecha, si bien no se ha parado, y en cuanto al manejo de mano de obra, cuadrillas y transporte de personal. Para finalizar, al margen de lo comentado en cuanto a este anticipo importante de la madurez, como también las dificultades propias de esta situación de la pandemia, me arriesgaría a decir que va a ser una vendimia 2020 en cuanto a calidad de los mostos y vinos a producir en una excelente calidad, no solo para los vinos bases, sino para los vinos tranquilos. Es un placer saludarlos y estar en contacto con todos ustedes desde Bodega Casa Petrini y poder comentarles sobre la cosecha 2020, una cosecha sin duda muy especial por distintos factores, que inicialmente cuando nos planificamos allá por el 2019 nos propusimos elaborar el doble de kilos de lo que habíamos hecho el año anterior, con lo cual para nosotros y nuestra escala era un desafío enorme. Y por otro lado, también muy especial porque nos hemos encontrado con un adelantamiento muy interesante. Nosotros hemos ingresado las primeras uvas de Chardonnay allá por los primeros días de febrero, cuando lo cosechábamos aproximadamente entre el 20 y el 25 de febrero. Es decir, 20 días de adelanto respecto a otras añadas. Y consecutivamente, una semana después, seguimos con la cosecha de Malbec. Sin duda, este adelantamiento fue las altas temperaturas que azotaron todo el país y del cual Mendoza no fue la excepción, y nos obligó a nosotros a reprogramar en el momento una cosecha que iba a ser más pausada y de repente fue más intensa y menos escalonada, con el objetivo de ¿qué? De respetar nuestra calidad, nuestro perfil de los vinos, nuestra frescura, nuestra identidad del lugar. Y es así que trabajamos codo a codo con todo el equipo, con nuestro ingeniero Enzo Ballín, para interpretar de la mejor manera y año tras año ir entendiendo de la mejor forma cada una de nuestras parcelas.
Toda la cosecha la hicimos de forma manual, fermentamos en pequeñas vasijas y la verdad que hemos obtenido unos caldos con una diversidad muy interesante que se ve muy reflejada sobre todo en la variedad Malbec, y la suerte y la oportunidad que sea el segundo año también de elaborar Cabernet Franc, una variedad que da una tipicidad muy particular en nuestro suelo y la verdad que nos da mucho placer poder elaborarlo. Y bueno, y en el transcurso de esta cosecha nos encontramos con esta situación global, a la cual estoy agradecido en primer lugar a los dueños de Casa Petrini y a todo el equipo que nos acompañó codo a codo en una cosecha cargada no solo de calidad, sino también de sentimiento y de una energía transmitida hacia el vino muy, muy particular. El 2020 ha sido un año de temperaturas más altas que las promedios, especialmente en enero. Tuvimos un enero seco y caliente. Luego febrero las temperaturas bajaron y llovió, y después tuvimos un marzo de nuevo con temperaturas altas y secas, por lo que la cosecha para nosotros, para nuestro punto de cosecha, se adelantó 12 días, 10-12 días. Cuando uno piensa en cosechas más cálidas o más calientes, piensa sistemáticamente como en menos calidad, pero la verdad que no es lo que yo he vivido esta cosecha, porque los vinos están buenísimos, hay buen pH, hay buena acidez. Y esto lo hago la lectura desde dos lugares. El primero, que creo que hoy estamos muchísimo más flexibles a las añadas, tanto calientes como frías, estamos más preparados. Hemos perdido el miedo a cosechar mirando el almanaque. Esto te estoy hablando en particular nosotros. Cosechamos probando la uva y decidiendo la uva y no nos preocupa si son 10 días antes o 10 días después. Hoy le ponemos mucha confianza porque conocemos nuestros lugares. Y lo tercero, que para mí es muy importante para añadas de este tipo, es el manejo de viñedos. Y como nosotros tenemos una gran cantidad de viñedos propios y que manejamos, para mí ahí también tenés el manejo, porque estos años con viñedos no bien manejados pueden ser no tan interesantes, pero la verdad que la calidad de la cosecha te diría que muy muy buena. Rendimientos menores, la verdad que comparado con el año pasado el rendimiento es menor, te diría que va en un rango entre el 10 y el 20%, dependiendo del viñedo y dependiendo de la zona. Y una anécdota, no, es una cosecha que está muy cruzada por todo esto del coronavirus. La verdad que hemos tenido que ser muy rápidos en la toma de decisiones y bueno, y cuidar a la gente. Estamos haciendo una cosecha donde tenemos que poder cosechar, pero también tenemos que la gente esté segura y se sienta segura, que venir a trabajar no sea un posible contagio. Y eso nos ha llevado mucho tiempo de trabajo, muchas reuniones con la gente, mucha capacitación, pero te diría que nos vamos a acordar mucho de esta cosecha por esto que nos está cruzando. Y en cuanto a variedades que me preguntaba, yo siempre veo que para mí en lo que yo hago, el Chardonnay, el Malbec y el Cabernet Franc se adaptan. Son variedades que tienen flexibilidad al año, entonces por eso son las variedades que más me interesan para trabajar. Mirá, si algo caracteriza la cosecha 2020 es que fue la más temprana, rápida y corta que podamos recordar. La verdad que climáticamente fue cálida, sobre todo diciembre y enero fue muy cálido y eso provocó un adelanto en prácticamente todas las variedades, que en un principio pensamos que iba a ser una semana, 10 días y en algunos casos terminaron siendo hasta 20 días, dependiendo las zonas y las variedades. En el Valle de Uco en general pasó eso, todo maduró muy rápido, todas las variedades empezaron a madurar al mismo tiempo, cosechábamos Malbec y Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon en la misma semana. En general el Malbec va a ser sin duda la estrella porque tiene esta plasticidad que le permite adaptarse a situaciones cambiantes y seguir expresando buena fruta, buena acidez y buena estructura. ¿Qué creo que va a pasar con los vinos? Van a ser vinos muy buenos, hay muchísima expresión de fruta y como cuestión hay buena estructura, hay concentración, pero a la vez hay algo muy llamativo en un año cálido como este, que es que hay muy buena acidez y buenos pHs. Y esto creo que tiene que ver con que por más de que haya sido
un año cálido, hemos cosechado tan temprano en relación a otras añadas que hemos preservado mucha acidez natural y eso se nota en los vinos. Así que creemos que va a ser una cosecha excelente. En cuanto a los kilos, puede haber una merma quizás del 10% respecto al año pasado en algunas zonas. Y como anécdota, lado B, sin duda es la cosecha marcada por la cuarentena. La semana pasada en Mendoza nos enteramos lo mismo que se enteró todo el país y nos quedaban en el Valle de Uco un 35-40% de la uva restante, así que es el nuevo desafío de hacer una vendimia con estas condiciones, de proporcionarle a la gente las condiciones de seguridad, mantener el aislamiento, la distancia, cómo movernos, cómo trabajar. Ver los cosechadores con guantes y barbijos de esta forma es un poco curioso, pero bueno, es lo que estamos haciendo. Si bien todas las cosechas son distintas y particulares, esta lo ha sido por sobre las demás, ¿no? Porque ha tenido varias cuestiones que tienen que ver con lo propio de la cosecha y con cuestiones externas a la cosecha. Lo climático, entendemos que, bueno, las temperaturas de este año han sido más altas y además de altas sostenidas en el tiempo que lo normal, tanto las máximas como las mínimas, ¿no? Yo no sé si se puede atribuir a un cambio climático o no, no estoy capacitado para poder hablar sobre eso, pero bueno, se ha notado un aumento de las temperaturas tanto en febrero como en marzo. Y por otro lado, las lluvias que siempre juegan un papel importante en las cosechas, a veces para mal. Este año podemos considerar que ha sido un año muy seco, con algunas precipitaciones al principio de febrero y prácticamente nada en marzo, lo cual ha hecho que la sanidad de las uvas ha estado impecable, ¿no? Y las cantidades, ya vamos a ver cuando cierre completamente la vendimia, pero se estima un 20% menos que el año pasado, pero en algunas zonas y en algunas variedades las mermas han sido de más del 30%, ¿sí? Y si volvemos a lo climático y de la mano con las calidades, podemos decir que este año tuvimos primero que adelantar las fechas de cosecha para lograr estilos de vino más o menos adecuados y acomodados al año. Pensemos que empezamos la cosecha prácticamente 10 días antes de las fechas normales y efectivamente la vamos a terminar entre 10 y 12 días antes de lo normal. Y podemos decir que justamente por adelantar las cosechas los alcoholes no han sido tan altos, que si bien son altos para la temporada, no han sido tan altos como lo que podrían haber sido si hubiéramos ido a cosechar por almanaque. También por almanaque hubiéramos cometido el error de cosechar uvas que con un estilo en los vinos después de sobremadurez, que hoy por lo menos en la bodega no lo notamos, y por lo que vemos los colores y todo lo que tiene que ver con los vinos, la verdad que va a ser un año extraordinario, ¿no? Ha sido una cosecha anticipada, fue una cosecha que al ser un año caluroso y seco, ya desde diciembre, tuvo un corrimiento de todas las fases fenológicas entre 1 y 2 semanas, yo diría entre 10 días y 2 semanas, y prácticamente en todas las zonas. Ha sido un año destacablemente caluroso, diciembre fue muy caluroso, enero también lo fue. Fue uno de los eneros más calurosos que hayamos tenido en mucho tiempo. Pero bueno, tuvimos la suerte que fue precedido después por un febrero muy lindo, muy agradable, de temperaturas, te diría, de muchos días de temperaturas frescas que hicieron que la madurez se asentara un poco más y que no fuese tan violenta. Si no, yo pienso que hubiésemos tenido que cosechar algunas uvas de marzo en febrero. Básicamente la cosecha fue una cosecha desde el punto de vista sanitario muy sana, de un buen nivel de madurez, porque en definitiva hoy no podemos hablar de uvas muy maduras porque nos anticipamos y cosechamos antes, así que si bien el año ha sido cálido, la calidad va a ser muy buena porque el momento culminante en la elaboración del vino, para mí o el momento decisorio,
el momento de cosecha, y yo creo que quien decidió bien, porque tenía buenos viñedos, equilibrados, sanos, saludables, con buena canopia, con todas las hojas, etcétera, cosechó buena fruta, vinificó, y si vinificó en consonancia va a tener muy buenos vinos. O sea, la calidad para mí ha sido una calidad muy buena. A mí, en lo personal, me gustan más los años fríos, porque encuentro mayor frescura y mayor tensión y potencial de guarda en los vinos, pero esta me parece que va a ser una cosecha llamativamente buena para lo caluroso que se presentaron algunos meses, como dije antes, de diciembre y enero. Voy a destacar como varietal el Malbec siempre, todos los Malbec de la zona alta del Valle de Uco han sido fantásticos, todo lo que hemos tenido. Yo, que estoy bastante abocado a Gualtallarí, en la zona alta han sido maravillosos, a pesar de que tuvimos un clima particularmente no muy bueno para Gualtallarí. El corazón de Gualtallarí tuvimos temperaturas muy bajas el 14 de octubre. En el 14 de octubre tuvimos una, podemos decir, helada suave, pero muy larga, que duró entre 2 y 3 días, recuerdo, donde tuvimos temperaturas, como dije, no muy bajas, 1 grado bajo cero, medio grado bajo cero, pero sí por mucho tiempo. Y después tuvimos un par de granizadas destacadas, una fue el 21 de noviembre y otra el 3 de diciembre. Después volvió a caer piedra en fin de diciembre, pero bueno, mucho más raleada, con mucho menos daño. Esos 3 fenómenos climáticos bajaron los niveles de producción del corazón de Gualtallarí, como dije recién, a la mitad o menos, entre un 50 y un 60%. Pero agua que quedó remanente, como los granizos fueron tempranos, se pudo cosechar bien, se pudo rescatar, se pudo cosechar porque no hubo daño a la planta en el momento de cosecha, y la calidad fue muy buena porque fueron uvas naturalmente concentradas y con mucha potencia para elaborar vinos de muy buena calidad y muy buena longevidad. Yo me imagino los vinos de la cosecha 2020 como vinos muy expresivos. Son los vinos de años de fruta, de años de sol, con mucha obviedad, con mucha expresividad aromática. Los que vayan a ser elaborados con destino a vinos jóvenes van a ser muy especialmente aromáticos, frutales, ricos, fáciles de tomar, y los que vengan de zonas de viñedos especiales, de clima y viñedos especiales, van a ser vinos de muy buen potencial de guarda, porque seguramente van a haber sido cosechados en un buen momento de madurez, y cuando hablo de madurez hablo también de acidez, y las acidez, a pesar de que el año ha sido caluroso, han sido muy buenas. Hemos tenido buenos niveles de acidez, buenos pHs, lo que nos augura también un buen potencial de guarda. Bueno, te cuento que Valle de Uco, en la cosecha, nosotros tenemos 3 zonas específicamente. Una de las zonas más importantes es donde está ubicada Monteviejo, que es la mayor superficie plantada que tenemos. Hay alrededor de 147 hectáreas en producción. Es una zona con mucha piedra, dependiendo de qué parte hay más o menos piedra, pero en definitiva es una zona muy pedregosa, con depósitos calcáreos en las zonas más inferiores. Y realmente es una cosecha que se destaca más que la 19, a mi punto de vista. Quizás se acerca a la 18. Puedo decir que si ya digo que es como una cosecha 18, es una cosecha, a mi punto de vista, buenísima. Y se destacan todos los varietales en sí. El Malbec, por supuesto, es una belleza lo que está saliendo, una belleza de fruta, a pesar de que fue un año muy, muy cálido y de noches cálidas. Me extraña cuando pruebo que existe algo de acidez o de frescura en boca también, porque las noches fueron cálidas, o sea, se respiró un poquito el ácido. Pero hay fruta y hay frescura también, y hay muy buena concentración. Lo que estoy haciendo son maceraciones mucho más cortas de lo habitual, porque no es necesario macerar más.
Y algunos ensayos que nos estamos divirtiendo con el equipo, unos ensayos, lindos ensayos, ¿no es cierto?, jugando con esa fruta, esa característica frutal y tratando de exaltarla muchísimo más. Altamira, se adelantó la cosecha obviamente muchísimo, la teníamos adelantada unos 10 días en relación a años anteriores. Y los vinos de Monteviejo ubicados en la zona de Vistaflores, la estructura siempre va a estar, pero son vinos que van a envejecer de una forma hermosa. Al tener una cantidad de acidez un poquito más baja, ¿no es cierto? Hemos tenido, en este tipo de años tenemos características especiales en las fermentaciones. Es un año donde la fermentación maloláctica se adelanta un poquito, incluso durante fermentación. Y bueno, a veces uno puede tener algunas complicaciones al final de fermentación, en algunos casos. Cuando es málico, o sea, cuando la maloláctica ha terminado, las fermentaciones pueden seguir normalmente. Pero es clásico de años cálidos como este. Después lo que es Marcelo Pelleriti de la zona de Altamira y La Consulta es un delirio de calidad. Realmente estoy asombrado porque si bien hizo calor, en La Consulta especialmente son suelos un poquito más profundos, es decir, tuvieron un buffer hídrico mucho más importante, una contención hídrica más importante. En Altamira, si bien es más profundo, tenemos piedras y tenemos algunas zonas con suelos más arenosos, entonces el suelo arenoso en años cálidos también puede sufrir, pero lo cosechamos a punto, lo hemos cosechado en un momento adecuado. Hoy día Monteviejo, el equipo, llevamos casi 20 años o 20 y pico de años juntos. Tenemos una sintonía de trabajo que es hermosa. No la hemos pasado de lo mejor, pero la vendimia siempre motiva, y sobre todo esta última semana donde estamos todos muy estresados por el tema del coronavirus, que queremos terminar urgente para evitar contacto social, ¿no? Estamos terminando mañana la cosecha, martes, o miércoles quizás, unos días antes de lo habitual, porque hemos tenido suerte, hemos encontrado mucha gente y ha venido a trabajar mucha gente a bodega, con todas las precauciones, obviamente, con barbijos, con lentes, con guantes, con alcohol, etcétera, etcétera. Hemos tomado precauciones muy estrictas. No entra a la bodega nadie que no trabaje en bodega para por lo menos hacer una cuarentena propia. Y bueno, después que termine la cosecha vamos a tener menos volumen de gente y va a ser un año para el recuerdo. Es la primera vendimia, en mi caso personal, que paso estrés. No por la vendimia en sí, porque la vendimia para mí es un placer, sino por la situación social. Hemos hecho un trabajo enorme con el equipo, con Marcelo Canatela, agrónomo, hemos hecho secundaria juntos, nos conocemos desde la vida y seguimos trabajando juntos. Hay proyectos que camino, proyectos que él tiene que estar porque no puedo trabajar con otro agrónomo que no sea él. Trabajamos en sintonía siempre. Fabián D'Alessio, que es el encargado de todos los viñedos, y un mano derecha que realmente me ha sorprendido en los últimos años como profesional, con su sensibilidad, con su paciencia, con su estrategia. Un tipo muy pausado, muy apasionado, muy reflexivo, que es José Munier. José Omar, no es José Luis, este es José Omar Munier, es decir, el hijo de José Luis. Pero no es el hijo de José Luis Munier, es José Omar Munier, que es realmente un gran talento. Un poquito de la cosecha 2020 ha sido completamente atípica, porque ha sido una cosecha muy precoz. La verdad que desde que soy enólogo es la primera vez que cosecho tan temprano y que termino tan temprano. Nosotros hemos terminado el viernes pasado la cosecha. La verdad que esta precocidad se dio por dos motivos: por temperaturas mínimas muy altas en el mes de enero. Quiere decir de que no hizo más calor que otros años, pero las temperaturas mínimas han sido más altas, o sea que hay menos amplitud térmica, lo cual lleva a que hasta fin de enero ya la cosecha venía adelantada 2 semanas. El mes de febrero, que es fundamental para la madurez de los taninos,
fue muy poco llovedor, cuando es el mes más llovedor de Mendoza, adelantó esto 15, 10 días más, lo que terminamos con prácticamente un mes de anticipación en la cosecha. Así que bueno, los años así muy cálidos y muy secos dan vinos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero también muy de carácter argentino, con taninos muy dulces, vinos muy sucrosos, no en el sentido de azúcar, sino en los taninos. A pesar de que empezamos un poco asustados con tener taninos verdes por esta precocidad, pero al final creo que es una muy buena calidad. Hay que tener en cuenta que estos años cálidos hacen que todos los vinos de todas las calidades sean buenos porque todos maduran a tiempo. O sea que podríamos decir que en el año 2020 vamos a tener vinos económicos de buena calidad y bueno, los vinos de alta gama todavía están terminando de cocinarse, pero hasta ahora lo que he podido probar en los primeros descubes estamos muy contentos. Pasó enero, la primera quincena de enero, con buen calor, buen sol, un año de mucha sequía, en donde la viña, ya algunas viñas se mostraban bastante afectadas por esta sequía, porque han tenido algunos problemas también de pozos, de riego, sumado a la gran sequía que venimos teniendo año a año. Se veía la viña con un estrés hídrico importante, muy caluroso, y esto trajo claramente que la cosecha se adelante. Yo empecé a cosechar los blancos a fines de enero, el 26 de enero. Te digo que hacía muchos años que no lograba cosechar a fin de enero. Yo creo que fue desde el 2013 que no cosechaba en esa última semana de enero, sino más bien la segunda semana de febrero, con los primeros Sauvignon Blanc. Bueno, esta cosecha vuelve el tema de las cosechas tempranas. Perdón, que estaba sonando tu teléfono. Vuelve la cosecha temprana a fin de enero con un Sauvignon Blanc. Y por esta sensación de que todo se venía de golpe, cosechamos bastante rápido. Yo suelo hacer los blancos probando la uva y midiendo pH, no tanto el alcohol potencial. A mí me gusta cosechar con 2,9 o 3 de pH, entonces cuando la viña llegaba a eso, cosechaba. A su vez, por la poca cantidad de volumen que hacemos de blanco, hemos podido lograr unos blancos que se separan totalmente de los tintos en cuanto a cómo fue la cosecha. Entonces vamos a encontrar unos blancos extraordinarios en acidez, ricos, con carácter supermineral por estos pH bajos, con unos alcoholes que rondan entre 10,5 y 11,5 de alcohol, y con esta acidez nos indica que van a ser blancos de gran potencial de guarda. Pero el calor siguió estando, no pasó como pasa todos los años, que en febrero se vino el frío, sino que siguió el calor, por lo tanto los tintos, el azúcar de los tintos creció muy de golpe, en donde todo el mundo empezó a salir corriendo para sacar todo. Y en medio de eso llegó nuestro gran amigo con corona, que nos trajo un regalo, el gran regalo del aislamiento. Bueno, ya debe estar enterado que la parte de vitivinicultura está exenta de la cuarentena por ser el vino ser un alimento, pero en mi caso yo igual tomé la decisión de mandar a los empleados a la casa, y del grupo de 11 que normalmente somos, solo quedamos 2, Noelia y yo, Noelia, mi enóloga de Zorzal, y yo, para todo, Fabri, para la fermentación y los remontajes, los descubes, todo, de lunes a lunes, muchas horas de trabajo, intentando sacar esta vendimia solo con 2 personas en la bodega. Bueno, la conclusión que me llevo es que esta vendimia 2020 fue una vendimia de vinos personales, 100%. Digo personales porque ya hacía muchos años que no podía hacer una vendimia en la cual verdaderamente la hice yo, ¿no? La sentí yo, la remonté yo, lo descubé yo, la vasija donde fermentaron los vinos las desinfecté yo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hacía muchos años que no vivía una vendimia tan sentida.
y llena de emociones. Conjugando emociones vínicas, obviamente, por esto que te cuento, y emociones también de esta nueva vivencia de cuarentena, donde, donde nos sacaron de la zona de confort, a todos. ¿No? Dios nos muestra lo débil que somos, Fabri, sin importar la billetera que uno tenga, sin importar si usamos Apple o Nokia, en este caso todos fuimos y somos igualmente vulnerables al coronavirus, así que es algo muy nuevo que estamos viviendo, pero que estoy convencido que todo esto nos va a sacar mejores y va a sacar algo muy bueno de todo esto. Los tintos, bueno, para volver a los vinos, los tintos, la verdad que una calidad excepcional. Enólogo y agrónomo de Casa Duco. Les voy a comentar un poco de la cosecha 2020 de Chacallas. Se adelantó unos 20 días, generando una concentración elevada de azúcar, pero por suerte manteniendo la acidez. Lo que sí no fue óptimo fue la madurez polifenólica, que no acompañó ese crecimiento de azúcar. Hizo que cosecháramos con anterioridad para poder tener alcoholes bajos, lo que lo buscaban, y poder trabajar un poco con los perfiles más frescos. No olvidemos que Mendoza hace 5 años atrás era un poco esta vendimia donde teníamos potenciales alcohólicos altos y una concentración mayor de fruta madura que de frutas frescas. Creo que veníamos mal acostumbrados en los últimos 4 o 5 años por lo que es el cambio climático. Creo que los vinos este año van a tener un toque vegetal o herbáceo o una predominancia de fruta madura a comparación de otros años, lo cual no lo hace malo. Creo que se ha podido trabajar en distintos puntos o tiempos de cosecha, lo cual va a hacer que el perfil de vino sea mucho más complejo e interesante para el consumidor. Los varietales que yo creo que este año o a mí me sorprendieron fue un poco el torrontés, tuvo una expresión floral excelente, y por otro lado el Petit Verdot, donde el equilibrio entre tanino y acidez fue muy bueno. Creo que algo complicado este año fue el tema de la gente por el coronavirus, donde mucha gente que venía de otras zonas a trabajar se tuvo que volver a sus lugares y complicó todo lo que era la cosecha manual, y se terminó cosechando en máquinas, donde muchas empresas que tenían prohibido o tenían el tip de no cosechar con máquina lo tuvieron que meter obligatoriamente, y creo que va a ser un gran desafío que esas personas y nosotros mismos veamos la diferencia de calidad con otras añadas. Fue una primavera bastante seca y seguía el frío. Eso nos daba cierta tranquilidad de que la cosecha iba a ser larga. Pero después vino un enero muy caluroso y muy seco, con muchos días que superaron los 30 grados, y eso hizo acelerar la maduración. También hubo un febrero caluroso y seco, y así se mantuvo también parte de marzo. Así que terminó siendo una vendimia bastante corta, donde hubo que ser muy precisos al momento de la cosecha de cada parcela. Por suerte nosotros hicimos un gran plan de estudio de cada una de las parcelas y fuimos cosechando cada una a su tiempo, en forma bastante acelerada. Esto trajo que hubiesen azúcares elevados, pero hubo algo muy distinto y muy impresionante, que los pH se mantuvieron muy bajos. Entonces hubo un gran equilibrio fruta, frescura, digamos. Al principio yo estaba muy preocupado por esta condición de maduración rápida, pero al ver el resultado de las fermentaciones y el carácter de los vinos al final de la fermentación,
se me fueron yendo esas preocupaciones porque los vinos tenían intensidad, potencia aromática, frescura, volumen, expresión. Entonces, típicos de una añada caliente, pero con frescura porque los pH se mantuvieron bajos. Puedo decir también que bueno, no fue una vendimia con un final muy feliz debido a este problema de coronavirus, que a mí me dejó sin poder volver a la bodega desde el 13 de marzo, cuando todavía me faltaban cosechar 4 parcelas de San Pablo, que son quizás las más importantes para mí. Esto fue que tuve que ir a Chubut a hacer la cosecha de Bahía Bustamante, de nuestro viñedo ahí, Semillón y Pinot Noir, y cuando volví el 18 de marzo a Tupungato, Gendarmería me hizo una declaración jurada y me tuve que quedar en cuarentena obligatoria en mi casa. Así que el final de la vendimia fue por teléfono, sin poder estar en la bodega, sin probar más los vinos, y todavía no he podido volver a la bodega. Teniendo la suerte que está Germán Macera, enólogo, trabajando conmigo, y él se pudo hacer cargo del final de la vendimia. El 31 de marzo, o sea mañana, ya quedo libre de mi cuarentena obligatoria y voy a poder volver a la bodega para probar todos los vinos y volver a ilusionarme con... Comenzando en que tuvimos un año más bien cálido, y más allá de cálido por las temperaturas altas, lo que yo creo que más influencia tuvo fue las temperaturas mínimas. Las temperaturas mínimas fueron muy elevadas y la onda de calor que hubo fue muy larga. Esto adelantó bastante la cosecha. En promedio, en lo que es Mendoza, sobre todo lo que es Valle de Uco, en algunos lugares como pico de adelanto tengo 25 días y en como mínimo 15 días. Ya te diría que estuvo unos 20 días adelantada. Sin embargo, bueno, la calidad muy buena sanidad. Hubo que ser muy estratégico en esta cosecha y estar atento para organizar una logística rápida, porque el agua empezó a madurar todo de repente y para no perder esa frescura justamente hubo que estar muy atento a ver cómo ingresar la uva. Con respecto a las otras zonas, por ejemplo La Rioja, si bien hubo un adelanto, no fue tan grande como el que se vio acá en Mendoza. Variedades para destacar, la verdad que brillaron todas, pero me sorprendió mucho este año un merlot que tengo del Valle de Uco, que es un merlot viejo que siempre me sorprende, pero la verdad que este año la calidad es excepcional. Creo que es el vino que más me viene gustando por el momento. Creo que los vinos 2020 van a ser vinos de una temporada cálida, pero con una muy buena acidez, lo cual da un contraste bastante interesante. Eh, Creo que hubo un gran trabajo en equipo de ingenieros agrónomos y enólogos en bodega, que logró llevar adelante esta cosecha y sobre todo con la situación que estamos viviendo con coronavirus, ¿sí? Y para cerrar, obviamente quiero agradecer y que se ponga en valor toda la gente que estuvo trabajando en la industria para poder salvar esta cosecha, porque la verdad se salvó con todas las medidas que se tomaron, todos, absolutamente todos, desde los fleteros, los camiones, la logística, las máquinas, la gente que fue a cosechar, los enólogos, los ingenieros agrónomos, o sea, todos trabajaron de manera coordinada y con mucha responsabilidad para poder salvar esta cosecha que bueno, nada, que va a generar un precedente en la historia. Me presento, Antonio Sosa, ingeniero agrónomo, asesor de varias bodegas, desde Cafayate hasta Neuquén, Río Negro, San Juan, Catamarca, La Rioja, bueno, por todos lados, Córdoba y en Europa. Fabricio, comentarte un poco. La cosecha viene con una merma importante, lo normal es 24 millones de quintales, 25, el año pasado fueron 25 y medio, 26, yo creo que vamos a llegar a 20 millones de quintales en todo el país, o sea, una merma importante. Las causas de la merma para mí es
La helada que hubo en octubre, entre el 13, el 14 en la zona de San Juan, y después el 17 en varias zonas de octubre, 17 de octubre, eso bajó varios kilos. Después tuvimos onda de calor, después del 24 de diciembre en adelante, hasta, no te digo hasta hoy, pero venimos con un verano que fue con una onda de calor casi permanente y un otoño templado, no templado frío, templado. Y el otro factor que fue la limitante, que fue el agua. Poca cantidad de nieve, poca cantidad de agua, los turnos se distanciaron, había menos agua. Con respecto a la calidad, vienen muy bien todos. Quizás las blancas que se cosecharon temprano anduvieron muy bien, la mayoría cosechó temprano las blancas, por el tema de que ya son vinos menos alcohólicos, y en las tintas el Malbec se adapta, entonces en toda la zona más o menos el Malbec ha estado bien, o muy bien, más en las zonas más frías, no más frescas, con más de 1100 metros sobre el nivel del mar. Todo lo que sea parte alta de Agrelo, Vallebuco, Cafayate arriba, bueno, las zonas altas. También Pedernal, tuvimos unas granizadas, pero que nos dañó sin duda en el mes de noviembre, diciembre en Gualtallarí, dañó muchas hectáreas, pero en general hubo menos granizo que otros años. Siempre se lleva el 17% de la producción y este año no ha llegado al 10%. Pero la merma viene por la helada y las temperaturas. Con respecto a la calidad es muy buena. Tenemos Petit Verdot muy buenos, Cabernet Franc muy buenos, Cabernet Sauvignon muy buenos. Y como te digo, los Malbec de esta zona un poco más frías que quizás el este vienen muy bien. Ha habido un tema de que hay buena acidez, buen grado alcohólico y buena acidez. Igualmente todos han preferido cosechar antes. Sanitariamente un año excepcional, muy bueno. Y como anécdota es terminar esta cosecha cuidándonos. A ver, es como aplauden a todos, a los que están en el frente de batalla, como los doctores, enfermeros, la gente de recolección de basura. Un gran aplauso a los cosechadores que todavía nos están acompañando. Quedan 2 semanas, a los cosechadores, a los obreros de bodega, toda la gente que está en bodega, y bueno, enólogos junior que vienen a hacer la pasantía y están, así que eso también es importante tenerlo en cuenta para esta vendimia. Un gran aplauso para los cosechadores que están de tempranito hasta el final. Bueno, Mendoza ha sido una cosecha bastante especial, por supuesto, como todos por el tema de la cuarentena, pero desde el punto de vista técnico vitivinícola hemos tenido un adelanto de cosecha fenomenal, unos 30 días más o menos. Como te comentaba, tenemos mediciones de nuestras 5 fincas, tanto que están posicionadas en diferentes oasis de Mendoza, desde el Valle de Uco, Agrelo, Cruz de Piedra, Medrano, Huarteche. Y en todas las fincas tenemos mediciones de grados días y en algunas de las fincas como Agrelo tenemos hasta 42 días de adelanto, lo cual en la acumulación de grados días, lo cual se ha traducido en un adelanto de la madurez azucarina principalmente, lo que nos ha llevado a cosechar un mes antes. Puntualmente en Agrelo, que cosechamos algunos lotes la tercera, cuarta semana de marzo, la hemos cosechado entre la tercera y cuarta de febrero. Se traduce directo a un adelanto de cosecha de 30 días. Pero no obstante esto, la calidad ha sido fantástica, un año muy sano, con niveles de azúcar alto, lo cual se traduce en alcoholes importantes. Va a haber mucho vino de arriba de 14,50, 15 de alcohol. Pero a pesar de eso se mantienen muy buenos en calidad. La verdad que la calidad es impresionante, muy buena frescura, buena acidez, a pesar del alto alcohol. Y a nivel aromático y polifenoles sobre todo, la verdad que están muy buenos. Es un gran año, buena cosecha.
a nivel colores y taninos y polifenoles en general. Hay una concentración altísima, es un gran año, me hace acordar al 2018. Así que bueno, creo que va a ser un año muy interesante. Y respecto a las cantidades, todavía no tenemos el balance oficial, final, pero sin duda que vamos a tener una merma importante. No quiero adelantar ningún porcentaje porque no lo sé, pero tengo mis sensaciones, sobre todo en blancos, Chardonnay, Sauvignon Blanc, en casi todas las fincas que cosechamos de nuestros productores, todos han terminado con bajas importantes, todas arriba del 20, 25, 30%. Pero bueno, hay que esperar el final de cosecha, que se neteen todas las variedades y zonas para ver cuál es la merma. Así que en resumen es un año de menos uva, muy buena concentración, vinos muy interesantes, bastante maduros en azúcar y en alcohol. Así que bueno, buena añada con todas las características especiales. Y por supuesto también con todo lo que es la logística que significó haber ingresado uva toda junta con la ventana de fines de febrero y las primeras 2 semanas de marzo, por supuesto. Respecto a Chubut, Colonia Sarmiento, que es nuestra zona, es de donde te puedo comentar, a pesar de que pude ir al inicio de cosecha y después no pude continuar yendo por la cuarentena, hemos tenido una muy linda cosecha en cuanto a calidad, sanidad impecable. Bueno, este lugar siempre nos da una sanidad especial por las condiciones. Hemos tenido un poquito de adelanto en la medición de grados días, pero no se traduce aún tan fuerte a fechas. Y los caldos han salido con muy buena acidez. Este es un año, a pesar de que ha sido un año más cálido respecto al año pasado, hemos tenido un fin de madurez, un fin de ciclo bastante frío. De hecho, hemos estado cosechando hasta ayer con 2 grados bajo cero, 1 grado bajo cero, a primeras horas de la mañana. Y la verdad que se traduce en unos niveles de acidez muy lindos, muy interesantes, pHs bajos, como caracterizan esta zona. Y muy buena calidad. He estado viendo las fotos de los racimos y la verdad que se ve muy bien. Y el reporte que me hace nuestro equipo de Chubut, la verdad que muy buena calidad. Vamos a tener, creo, un gran año también en Chubut. Respecto a las cantidades, bueno, me parece que Chubut hoy es muy chico, son 70 hectáreas toda la provincia, de las cuales nosotros tenemos 50 y la verdad que no se puede hablar de zona general. Por lo menos nosotros vamos a cosechar un 30% más que el año pasado, pero es un dato que creo que no se puede usar como para emitir una opinión general, ¿no? Bueno, quería contarte un poquito de esta cosecha, que ha sido en realidad muy particular y en mi caso la llamo la cosecha 2020, que no olvidaremos jamás. Realmente arrancó muy bien, un poquito anticipada respecto de otros años, podemos hablar de unos 10 a 15 días, y esto fue dado por las calores de diciembre y enero que tuvimos acá en Patagonia. Esto produjo que las variedades se juntaran en su ciclo de madurez. ¿Qué significa esto? Que estábamos cosechando los Pinot Noir y luego empezamos con los Malbec y de golpe ya teníamos Merlot y Cabernet Sauvignon al mismo tiempo, ¿no? Cosas bastante extrañas que son de la misma naturaleza. Y nos llevó a tener que ingresar uva donde normalmente ingresamos en 15 días, tener que meterlo en una semana, con lo cual las bodegas de la zona que por ahí no están preparadas para esto lo sienten. En nuestro caso realmente con la tecnología que tenemos no fue un problema, pero sí la complicación a nivel operarios, en los cuales necesitas armar turnos con mayor cantidad de gente y bueno, eso fue realmente complejo en plena marcha de la vendimia. Variedades sobresalientes, hoy te puedo decir que vienen muy bien los Pinot Noir, pero también
hay Malbec muy interesantes, todavía falta tiempo, falta descube, tenemos los tanques en plena fermentación y bueno, esto todavía le falta tiempo. La verdad que bueno, a esto se le sumó el tema de coronavirus, como la frutilla de la torta. Acá realmente no hemos podido parar ni un solo día. Lamentablemente la vendimia es así, las levaduras no paran con el coronavirus y bueno, tuvimos que tomar decisiones sobre la marcha muy complejas, como traer operarios y laboratoristas directamente que se instalaran a vivir acá en la bodega, porque el tema de traslado era un riesgo y a la vez había que pasar todos los días más de 5 controles policiales, donde bueno, me tocaba hacerlo a mí y a algunos de los enólogos, pero el resto del plantel intentamos de que se quedaran la mayoría acá en bodega y bueno, y empezaron a faltar insumos, a faltar drogas de laboratorio, bueno, las cosas básicas y normales que no todas las empresas trabajaban con esto de la cuarentena. Y bueno, se hizo muy duro, por lo cual por eso te comentaba que no olvidaremos jamás. Una cosecha totalmente diferente, con un particular también extraño y bueno, y para nosotros muy de cerca, como fue de Roberto Schroeder, nuestro jefe y conductor de la bodega, que contrajo coronavirus en su viaje a Alemania. Bueno, vino, hizo su cuarentena y como tenía que ser, pero bueno, le dio positivo cuando estaba en su casa. Y bueno, todo eso la verdad que afectó un poco en algunos días. Yo lo sentí bastante y bueno, hasta que uno va enterándose de las novedades de que su salud está bien o poder charlar por teléfono, tuvimos que mantener a todo el equipo motivado y tratando de que no se cayera. Y bueno, eso ha sido realmente algo inolvidable para nosotros y bueno, la verdad que necesitamos terminar lo antes posible. Tenemos todos los tanques en fermentación, pero es algo muy necesario para nosotros porque ya también necesitamos estar junto a la familia nuestra y bueno, es una pelea diaria cuando uno sale de la casa, ¿no? Para venir a seguir con estas responsabilidades, pero la verdad que necesitamos ya un descanso y estar con la gente que uno quiere. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos, a vos en particular, gracias por preocuparte por nosotros, por esto, y está bueno que salga a la luz y se sepa un poco de todo el esfuerzo que ha hecho esta gente y todo el equipo, ¿no? Desde viñedo, con la parte de agronomía y todo esto se junta con bodega y es todo un trabajo en conjunto. Así que gracias a todo el equipo y a toda la gente que nos apoyó y que está trabajando con nosotros.